El calentamiento global, sus causas y las formas de protegernos es el tema que analizaremos esta noche en Punto de Vista. Bienvenidos. Nos acompañan esta noche las siguientes personalidades. En primer lugar, el doctor Adrián Escudero. Él es director del Departamento de Biología de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Bienvenido. De igual manera, el doctor Carlos Iván Espinosa. Él es el director del Instituto de Ecología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido. Y el doctor Santiago Burneo. Él es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Biología. Bienvenido, buenas noches. Para iniciar este diálogo quisiera con el doctor Adrián Escudero clarificar un tema que a veces se vuelve controvertido porque quizás tenga dos significados diferentes. Se refiere al calentamiento global y el cambio global. ¿Cuál es ese significado? ¿Son similares, diferentes? Para que la audiencia nos pueda entender el tema de esta noche. Sí, es una pregunta muy pertinente porque se confunde habitualmente. Digamos que el calentamiento es la evidencia de un incremento de las temperaturas a nivel planetario muy por encima de lo que ha conocido la historia del planeta recientemente, y que ese calentamiento es de origen antrópico. Pero el cambio global en realidad es un compendio de acciones dirigidas por el hombre y que están modificando las condiciones del planeta. Y entre los componentes del cambio global pues está la sobreexplotación de recursos, la degradación y destrucción de hábitat, el calentamiento y toda una serie de factores que de una u otra manera están incidiendo sobre la biodiversidad y su conservación a nivel global. Podríamos decir entonces que una de las causas que generan el calentamiento global viene exclusivamente de la mano del hombre, de aquellas actividades que generan y que no son controladas debidamente. Vamos a ver, el calentamiento, los cambios de temperatura ha sido la norma a lo largo de la historia del planeta, de manera que ha habido calentamientos, ha habido enfriamientos, digamos, debido a ciclos y ritmos naturales en la historia de nuestro planeta. ¿Qué es lo nuevo? Pues que este calentamiento es debido a la intervención de una especie que hay en el planeta, y esa especie somos nosotros. Es decir, el calentamiento se debe básicamente a la emisión de gases que producen un efecto invernadero, y eso tiene que ver básicamente con el desarrollo de las poblaciones humanas y sobre todo a partir de la revolución industrial, todo el cambio tecnológico que llevó asociado. Dentro de las estadísticas, estos procesos de contaminación del ambiente, se dice prácticamente que los Estados Unidos son los pioneros en eso, aproximadamente un 30%, mientras Latinoamérica está en un 0.5%. ¿Significa que ese proceso industrial no es controlado en esta gran potencia mundial? No solo es Estados Unidos es una de las principales fuentes de gases con efecto invernadero, pero en realidad es una cuestión asociada al desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lógicamente los países en vías de desarrollo, que no han tenido la oportunidad que han tenido los países del llamado primer mundo, no han emitido gases en la misma cantidad. Como es un efecto histórico que deriva de los últimos 200 años, pues lógicamente Europa Occidental, Estados Unidos, Japón y ahora en buena medida los llamados países emergentes que están emitiendo en grandes cantidades son los responsables. Lógicamente los países del entorno sudamericano pues tienen una menor incidencia. Claro, tienen una responsabilidad muchísimo menor.
Ahora, quisiera para los televidentes desmenuzar un poco las causas principales que generan estos gases tóxicos, de dónde emanan, cómo salen, para luego ir a ver las prevenciones que podríamos tener. Bueno, los denominados gases de efecto invernadero es una batería de gases muy diferentes. ¿Cuáles son los más importantes? Pues sin duda alguna el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en realidad es un producto de cualquier combustión que realicemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo y todos sus derivados, lo que estamos haciendo es que una gran cantidad de carbono que estaba inmovilizado, porque estaba en carbono en el suelo o en bolsas de petróleo en el interior de la Tierra, es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. De manera que la fuente principal es básicamente la combustión, no solo, pero sin duda alguna es la fuente más importante. Y este gas lo que ocurre es que tiene lo que denominamos un efecto invernadero. Funciona como funcionaría un invernadero de los que utilizamos en nuestros campos. Sencillamente lo que hace es impedir que la radiación que está emitiendo la Tierra después de recibir la radiación solar se escape de nuevo. Hace exactamente lo mismo que haría un invernadero y eso produce un aumento de la temperatura. Bien, doctor Carlos Iván Espinosa, se organiza en Loja y en particular en la Universidad Técnica Particular de Loja el congreso destinado a analizar este tema. Si nos podría profundizar cuáles han sido las temáticas que se han visto ya hasta el día de hoy. Por supuesto. Bueno, dentro de la universidad se está llevando a cabo las 32ª Jornadas Nacionales de Biología, en la cual una de las ideas es justamente difundir las cosas que se están haciendo a nivel local en torno a este tema y a múltiples temas más, ¿no? Como decía Adrián, posiblemente los países latinoamericanos no producen tanto gases invernadero, pero también hay otra vía que es la deforestación, ¿no? Las plantas, los bosques, naturalmente están fijando ese carbono. Si tenemos por un lado que se está produciendo muchos más gases y por otro lado estamos eliminando quienes utilizan esos gases, pues estamos teniendo por ambos lados un aumento en eso. Entonces, dentro de las Jornadas Nacionales de Biología, lo que se están viendo, se están analizando varios temas, pero sobre todo se está viendo en el país qué está sucediendo con la deforestación, con la biodiversidad local, que algunos de los efectos de este cambio global significa también pérdida de biodiversidad. Entonces, en nuestro país, que es un país megadiverso, pues es muy preocupante esas cosas, ¿no? En particular, como Universidad Técnica, ¿qué estamos trabajando? ¿Qué líneas de investigación hemos desarrollado justamente en este tema? Ya, bueno, nosotros tenemos varias investigaciones, una específica que la llevamos en conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos y con algunas otras universidades de Iberoamérica, es justamente intentar ver algunos de los efectos del cambio climático en las poblaciones de drylands, de bosques secos, de matorrales secos, específicamente aquí en Loja. Pero también estamos viendo por otro lado todo el tema de tasas de deforestación en la región sur, cómo se están perdiendo los bosques, cuál es la velocidad de pérdida de los bosques, cuáles son los factores que están influyendo en la pérdida de esos bosques, por un lado, y por otro lado estamos viendo cuáles son los efectos que están causando esta deforestación sobre la fauna y la flora nativa, ¿no? Entonces, hay varios temas en torno a esto y estamos a través de varios procesos de doctorado que lo llevamos con algunas universidades, estamos estudiando eso, ¿no? Gracias. Doctor Santiago Borneo, hemos hablado de dos principales causas, los gases tóxicos y la deforestación. Pero la gente entiende el calentamiento global exclusivamente por la temperatura, estas subidas y bajadas de temperatura. Pero sí valdría ver cuáles son los efectos que los seres humanos podemos evidenciar respecto de ese calentamiento. Bueno, sí, no solamente los seres humanos somos los causantes, recibimos también impactos fuertes, cuestiones de climáticas, catástrofes climáticas que están empezando a ocurrir más frecuentemente y con mayor impacto, ¿no es cierto? Cosas que han ocurrido recientemente, el huracán Katrina o estos huracanes que están formando en Brasil, en el sudeste asiático, son, digamos, solamente uno de los efectos que pueden afectar directamente
ser humano. La batería de gases de invernadero también propició, como fue ya noticias desde algunas décadas, del asunto de la capa de ozono, la disminución de esta capa protectora de los peligrosos rayos ultravioletas que también afectan la salud humana. Pero no es solamente esto, porque yo creo que sí vale la pena recalcar que el calentamiento es una de las consecuencias, tal vez una de las que está de moda, podríamos decir, pero que el cambio climático, el cambio global, el cambio de la superficie del planeta, cómo estamos nosotros como una especie cambiando el tipo de uso del suelo en cuestiones más de provecho económico o de beneficio económico, de desarrollo de la humanidad, afecta directamente por otro sentido. Se pierde la biodiversidad, se pierden los bosques. A nosotros como ecuatorianos, yo veo que resulta muy fácil decir, es cierto, los Estados Unidos son los responsables del cambio climático porque son los que más gases emiten, pero nosotros tenemos las tasas de deforestación más altas en el mundo. Me refiero a Latinoamérica. El Ecuador es uno de los países con tasas de deforestación más altas. No hay control sobre los bosques de esmeraldas que están perdiendo día a día. Tenemos casi 200.000 hectáreas al año que están deforestando. Somos responsables de eso, responsables de perder fuentes de recursos naturales que pueden ser medicinas, que pueden ser recursos económicos para la gente, para que no tengan que depender de deforestar el bosque. Estamos hablando ahora de pensar en proyectos mineros gigantescos sin tal vez tener muy en cuenta qué es lo que el cambio de esos suelos donde están asentadas las minas, los recursos metálicos, puede llegar a afectar en conjunto a esta porción del planeta que nos corresponde por responsabilidad cuidar, y que sobre todo es importante porque nuestros bosques, los bosques tropicales, son los que mayor cantidad o más eficientemente depositan el exceso de carbono en la atmósfera. Y si es que no estamos cuidando eso, somos tan o más responsables que cualquier otra gran potencia. Ahora, doctor Escudero, cuando habla el doctor Burneo respecto del problema de la deforestación, ¿cuáles serían las principales medidas para tomar respecto de este tema? Bueno, nosotros como científicos y gente que trabajamos en biología de conservación nos resulta un poco complicado tomar medidas o decidir qué medidas se pueden hacer. Lo que sí que estamos convencidos, los tres que estamos aquí, que eso tiene que ser una prioridad en las agendas de los políticos. Debería ser una política de Estado de cada gobierno. Debería ser una prioridad, porque más allá del recurso económico rápido que implica la destrucción del bosque, la pérdida de valores o funciones que estamos utilizando de esos bosques, lo que serían estas funciones ecosistémicas que nos dan, más allá de, como decía Santiago, la pérdida de recursos que pueden ser importantes y que ni siquiera sabemos que todavía están, sencillamente porque hay especies que desaparecen y todo su patrimonio genético desaparece con ellas, y puede que haya cosas muy importantes en ellas. Debería de ser una prioridad absoluta. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas naturales son como un reloj muy fino donde todo va ensamblado, de manera que la desaparición de una de las especies, por muy pequeñita que sea la pieza del reloj, puede hacer que no funcione todo el reloj, ¿no? Y nosotros, bueno, yo creo que empezamos a ser conscientes de que tenemos que mirar a nuestros sistemas naturales pensando en que nuestra supervivencia depende de la conservación de todos esos recursos. No solo por una cuestión estética, no solo por conservar biodiversidad porque es un compromiso ético nuestro con el planeta, sino sencillamente porque nuestra supervivencia va a depender de que conservemos esos recursos. Gracias, doctor Espinosa. Cuando hablamos de una línea de investigación respecto de este problema de la deforestación, y nos está hablando el doctor Escudero de los recursos, ¿cuáles son los recursos que hemos podido lograr del Estado, de organismos internacionales u otro tipo de organizaciones que nos permitan apoyar ese proceso de investigación? Sí, bueno, ahora el SENACID ha empezado o ha iniciado un proceso bastante interesante, ¿no? Como aparentemente hay un cierto interés del Estado en comenzar a apoyar este tipo de acciones, ¿no? a nivel país. Sin embargo, evidentemente hay muchas cosas que están en contra. Lo que hablaba Santiago del tema de la minería es un tema que se lo está impulsando fuertemente también y que muchas veces no es compatible, ¿no?
Sin embargo, estamos recibiendo apoyo del Senacid justamente. De hecho, el evento que estamos llevando ahora está auspiciado por el Senacid. Se están tratando de generar redes de investigación con el apoyo de este ente, pero también hemos recibido apoyo de organismos internacionales, el CITED que tenemos ahora con una red CITED que estamos trabajando con la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos también apoyo de la ESI con la Universidad Politécnica de Madrid, y hemos recibido algunos apoyos a nivel internacional y nacional, ¿no? Sin embargo, aún ese apoyo es muy incipiente. En el Ecuador, los recursos que están invertidos en el tema de investigación son bajísimos, ¿no? Posiblemente uno de los más bajos de Latinoamérica, ¿no? Gracias. Aquí hacemos una primera pausa. Regresamos enseguida. El 11 de diciembre, Quito será la sede del 28º Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, que se ha celebrado en lugares tan prestigiosos como la ONU en Nueva York y la UNESCO en París. Por quinta ocasión, este certamen literario se entrega en Ecuador, gracias al auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja. La premiación se realizará en el Centro Regional Quito de la UTPL, en la avenida 6 de diciembre y Alpayana, el jueves 11 de diciembre a las 19 horas. También puede asistir por aula virtual en el centro de la UTPL de su ciudad o verlo a través de nuestro canal web. Más información al 2250-2242 o al 1-800-8875-8875. Porque no creemos en las barreras. Llegó el momento de incluir a todos. Miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Plaza de San Sebastián, 9 a 12 horas, abierto para todo público. Una experiencia que cambiará la forma en que ves al otro. No faltes. Rompiendo barreras, creando oportunidades. FENODIS, CONADIS, INFA, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Una colaboración de Vía Comunicaciones, Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias. Continuamos en este programa del calentamiento global. Doctor Santiago Burneo, sería importante decirle a la ciudadanía, una vez analizadas estas causas, ¿cuáles serían las posibles soluciones que la persona común y corriente podría contribuir a este proceso? Bueno, sí, primero tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando, darnos cuenta que como especie estamos acabando nuestra propia casa y deberíamos poder hacer algo al respecto, desde un nivel muy local y tal vez un poco más comunitario e incluso más grande. A nivel muy local, a nivel personal, familiar, es bueno que la gente se dé cuenta del impacto que produce su forma de vida diaria, normal. Es un concepto que se ha desarrollado en unos años, el de la famosa huella ecológica. Actualmente todo el mundo puede entrar a internet y hacer su propio test de huella ecológica, mirar cuánto de su forma de vida natural está impactando y hacer ciertos cambios que incluso nos beneficiarían no solamente en el sentido de cambio climático, sino muchas otras cosas. Estoy pensando, por ejemplo, pensar en compartir el auto con el vecino, con los colegas del trabajo, de manera que el mismo transporte de varias personas sea con menos número de vehículos, por lo tanto menos emisiones y de paso menos tráfico. Cosas como lo que está haciendo Loja también, reciclando, reusando, reutilizando, haciendo un uso eficaz del agua, haciendo un uso eficaz de las combustiones, no quemar basura, buscar productos cuando uno tenga que salir a hacer las compras de sus víveres, de los productos electrodomésticos, buscar productos que sean amistosos con el ambiente, productos cuya manufactura no haya sido muy responsable o muy libertina con el ambiente. Pero aparte de eso, yo creo que es más importante organizarnos como comunidad y presionar, alzar nuestra voz. A mí se me ocurre que todos nosotros hemos pasado por las carreteras del país y se nos han cruzado estos buses cargados, estos camiones cargados de madera y nosotros estamos ahí sin hacer mucho, sin hacer nada. Denunciar,
darnos cuenta del mal uso que se puede dar a la tierra, poner nuestra voz para las discusiones que actualmente están de moda, lo que habíamos hablado hace un rato de la minería, poner nuestra voz, decir por qué creemos que la minería debería ser, aunque cueste más, si es que se lo va a hacer, buscar la forma más responsable, más eficiente, más sostenible de que ocurra y ver que los recursos que están saliendo, tal vez no nos damos cuenta de otros recursos que están metidos ahí. Los bosques cuando se pierden no solamente extinguen especies, no solamente se acaban las plantas, no solamente calientan el clima, se pierde tal vez la capacidad de absorber y distribuir agua a las ciudades, se pierde la capacidad de polinización de los propios bosques que podría incluso afectar la industria agrícola, se pierden muchos servicios ambientales que como no se los evalúa o no se les da un valor económico real, no nos damos cuenta de cuánto se pierde, pero es un valor económico también, es una pérdida económica fuerte lo que se hace. Entonces, por lo menos podemos hacer nuestra voz de protesta, poner nuestra mano en alto cuando sea de opinar y de hacer algo al respecto, ¿no? El Ecuador está en un proceso de transición con la aprobación de un nuevo texto constitucional. Y en estos días se discute en la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente una nueva ley de minería. Esta sería la oportunidad precisa para direccionar justamente esa ley orientada a la preservación tanto de la naturaleza como cada una de las medidas que se deben adoptar justamente para prevenir que estos elementos que usted ha manifestado no se sigan suscitando en nuestro país. Así es, o sea, el Ecuador como país debe estar abierto, como se ha propuesto en la nueva Constitución, a escuchar a los distintos sectores, ¿no es cierto? Y hay sectores, como ya vemos, movilizaciones de sectores de comunidades opuestos a la ley minera por distintas razones. Nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Biología queremos también abrir líneas de opinión claras, con datos precisos, para que se sepa que realmente cuáles son los fundamentos por los cuales ciertas porciones de esta o cualquier otra ley deban ser revisados desde un punto de vista más técnico, más científico. No es cuestión tampoco de decir, sí, estamos muy contentos con la ecología, queremos ayudar a la naturaleza, por lo tanto, después de hacer una mina de cielo abierto gigante, vamos a rellenar y vamos a crear una laguna y alrededor de la laguna se creará un lindo bosque. O sea, no es tan fácil. Hay que poner las cosas en un contexto muy especial. Y en ese contexto, como científicos, como estudiadores de la naturaleza, podemos apoyar mucho. Y la persona común también tiene que enterarse, tiene que buscar información, tiene que acercarse a las universidades, tiene que leer las revistas especializadas, los medios de difusión, pedir más información de esto en los canales de comunicación normales. Programas como este deberían tratar de ser buscados por el televidente, por el lector, por el radio escucha, de manera que puedan formarse una verdadera conciencia sobre la cual opinar y darse cuenta que está poniendo en peligro sus futuras generaciones, su modo de vida actual. Gracias, doctor Espinosa. La academia obviamente es un centro de información fundamental en este proceso. Además de la línea de investigación que usted nos ha detallado respecto de este proceso de analizar la deforestación, ¿qué otras líneas, qué otros eventos estamos organizando como academia justamente para influir en las personas y alertarlas de lo que estamos haciendo, lo que estamos cometiendo, o lo que deberíamos hacer o lo que no debemos hacer? Sí. A ver, hay una cosa que me parece que es súper importante, es que el tema del calentamiento global ha movido mucho la conciencia de la gente. O sea, porque claro, ya el día a día ya ve y ya comienza a decirse, bueno, y antes en Loja no hacía tanto calor como hace ahora, o no hacía tanto frío como hace ahora. Entonces eso definitivamente ha generado o ha despertado en la comunidad en general un cierto interés por enterarse de este tipo de temas. Pero muchas veces, como conversábamos, no es posible o no saben cuáles son las acciones que deberían tomar para poder, de alguna manera, dar un granito de arena para reducir este problema. Nosotros, dentro de la unidad de gestión ambiental del Instituto de Ecología, estamos trabajando con un grupo de chicos, de estudiantes de la carrera de Biología y de Gestión Ambiental, y se hizo un club que se llama Geoloja, que un poco derivó de todo este proceso que llevó a la ciudad de Loja a ser una geociudad, un programa de las Naciones Unidas, de la UNESCO, perdón, que justamente intenta ver a la ciudad como un todo y
cuáles son los principales problemas que está teniendo la ciudad, ¿no? Entonces, con este grupo, lo que estamos intentando hacer es justamente dar soluciones puntuales a problemas puntuales. Desde el utilizar las botellas de agua de plástico a ver otros medios, ¿no? que nos permitan reducir la cantidad de basura que estamos generando. De esa manera estamos intentando entrar en cosas que son interés de la universidad y los podemos desarrollar a través de los estudiantes, ¿no? Entonces estamos desarrollando campañas de educación. Se hizo una primera campaña en la que trató de justamente difundir un poco este tema de geociudades, porque es una idea muy interesante de ver a la ciudad como todo un sistema que debe funcionar acorde al medio ambiente, ¿no? Gracias, doctor Adrián Escudero. A nivel internacional se organizó el panel intergubernamental, justamente con la finalidad de dar las orientaciones a nivel de los gobiernos para que estos los puedan implementar en cada uno de sus países y tengan un conocimiento más real de lo que está sucediendo. Si nos puede hablar del tema, por favor. Sí, bueno, yo creo que fue una decisión realmente muy acertada en su momento. Digamos, establecer una relación causal entre la elevación de la temperatura en todo el planeta y la emisión de gases, una serie de actividades que nosotros como especie estamos ejecutando sobre nuestra Tierra, es complicado de hacer. De manera que existían muchas incertidumbres, e incluso pues había dentro de la comunidad científica pues había gente que tenía algunas reticencias de si realmente el alcance de este cambio era tan importante, si el hombre realmente era responsable o no de este cambio. De manera que el panel que ha reunido pues más de 3.000 investigadores cubriendo áreas de conocimiento muy diferentes, desde físicos que trabajan con el clima, a ecólogos que trabajamos con los sistemas vivos, pero teniendo en cuenta sociólogos, ingenieros agrónomos, o sea, viendo un poco todo este entramado tan enorme, intentando aportar un poco cada uno su grano de arena sobre el tema. Las conclusiones del panel han sido concluyentes en todos sus informes, es decir, no existe, y eso hay que decirlo claramente, no existe ninguna duda de que se está produciendo ese cambio, que se está produciendo un calentamiento a una velocidad desconocida en toda la historia de nuestro planeta y que el hombre es el responsable. Bien, llegados a ese punto, y recuerdo que el IPCC, que es este panel, fue premiado con el Nobel, creo que hace 2 o 3 años. Llegados a este punto, lo que hay que hacer es actuar, y en eso se está. Es decir, como han comentado mis compañeros, podemos actuar a nivel individual, pero es necesario actuar a nivel global. Y se está actuando de muchas maneras, utilizando pues, las herramientas que nos deja el protocolo de Kioto, la revisión del protocolo que está ya en marcha, bueno, con un montón de medidas que no están siendo todo lo eficaces que esperábamos, pero que también estamos revisando, con desarrollos tecnológicos. No podemos olvidar que se están desarrollando y se están viendo publicaciones en ese sentido muy interesantes sobre captación geológica de carbono atmosférico, en fin, toda una serie de medidas en las cuales se está trabajando. Y sobre todo, lo que creo que es importante es que este tema ha pasado a ser una prioridad en las agendas de todos los políticos. Hace 4 días hemos estado asistiendo todo el mundo a las elecciones del nuevo presidente de Estados Unidos y este era un tema que se ha revisitado y se ha visitado un montón de veces a lo largo de la campaña. Es decir, es un tema importante. Es un problema que en Europa también es prioritario, donde están apareciendo ministerios específicamente encargados de este tema, donde se intenta compatibilizar desarrollo y conservación y sobre todo con intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, yo creo que el panel ha sido o es un hito muy importante en este aviso global que hemos tenido todos y bueno, pues ahora lo que cabe es que cada uno de nosotros en nuestro pequeño círculo hagamos lo que podamos
y confiemos en que los responsables políticos tomen las medidas que necesitamos. Estamos al límite. Bien, gracias. Aquí hacemos una segunda pausa, regresamos enseguida. Porque no creemos en las barreras. Llegó el momento de incluir a todos. Miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Plaza de San Sebastián, 9 a 12 horas, abierto para todo público. Una experiencia que cambiará la forma en que ves al otro. No faltes. Rompiendo barreras, creando oportunidades. FENODIS, CONADIS, INFA, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Una colaboración de Vía Comunicaciones, Universidad Técnica Particular de Loja. El 11 de diciembre, Quito será la sede del 28º Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, que se ha celebrado en lugares tan prestigiosos como la ONU en Nueva York y la UNESCO en París. Por quinta ocasión, este certamen literario se entrega en Ecuador, gracias al auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja. La premiación se realizará en el Centro Regional Quito de la UTPL, en la avenida 6 de diciembre y Alpayana, el jueves 11 de diciembre a las 19 horas. También puede asistir por aula virtual en el centro de la UTPL de su ciudad o verlo a través de nuestro canal web. Más información al 2250-2242 o al 1-800-8875-8875. Gracias por continuar en nuestra compañía. El calentamiento global es el tema que nos ha convocado esta noche. Doctor Iván Espinosa, conclusiones a las que piensan llegar respecto de este evento que se desarrolla en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya, dentro del evento van a haber algunas mesas temáticas que se van a tratar algunos de los temas más álgidos o más interesantes, más importantes, un poco de la realidad que vive el país. Como conclusiones, se espera sacar un documento que a través de la CENACYT va a llegar incluso a la presidencia de la República. Como dije, hay un interés bastante grande del gobierno en comenzar a ver cómo la nueva Constitución puede aportar a la conservación de los recursos. Y están pidiendo el aporte de la comunidad científica, que es lo que tenemos ahora en Loja, en la universidad, un aporte hacia eso, hacia ver qué es lo que dice la nueva Constitución y qué cosas, como decía Santiago, son importantes que se incluyan dentro de ese proceso, dentro ya de la generación de leyes, ¿no? Quizás alguna sugerencia respecto a esta ley de minera que se está tratando, que sería importante que lo hagan. Sí, bueno, ahora hay una ley que es muy interesante, que es el tema de transgénicos y biotecnología. Sobre todo se va a enfocar en eso en algunas de las mesas. ¿Cómo se lo ve el tema de biotecnologías dentro de la Constitución y cómo debería ser interpretado esa información, ¿no? Hay dentro de la Constitución el tema de transgénicos se pone como algo muy lejano, como algo muy peligroso, pero realmente los transgénicos están todo el tiempo con nosotros, desde el pan que comemos, que seguramente tendrá soya transgénica, hasta vacunas y un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, en la Constitución está que decir que el Ecuador es un país libre de transgénicos es complicado. Entonces, el gobierno está preocupado en este sentido, y ha pedido una opinión de la comunidad científica y esperamos sacar un comunicado final
con no solo esto de los transgénicos, sino con una serie de avances y de recomendaciones, entre comillas, que la comunidad científica daría frente a estos. Que aspiramos que sean acogidas de buena manera. Doctor Burneo, es importante al pequeño productor, aquel que ve un cambio en su producción, especialmente aquellos que labran diariamente la tierra, algunas sugerencias, algunos comentarios para que aquella persona que no tiene acceso fundamentalmente a este conocimiento, poderlo orientar. Sí, bueno, el pequeño productor digamos que está muy limitado en su quehacer porque depende del clima. La gente está viendo que las cosechas disminuyen, que cambian los ciclos, que empiezan un poco antes, un poco después, que factores climáticos entendidos o poco entendidos están afectando directamente a las cosechas. Hay menos luminosidad, lo cual a veces beneficia a ciertas especies agrícolas, a veces es perjudicial para otras. Pongámonos a pensar lo que pasó a finales del año pasado, a inicios de este año aquí en el Ecuador, con las inundaciones que tuvimos. ¿Cierto? Las inundaciones que tuvimos arrasaron con muchísimas cosechas, mucha gente perdió sus capitales, sus créditos, no pudo pagar, se compensa. Pero ¿qué pasa si es que esto es algo anual? ¿Qué pasa si es que esto se repite año tras año y cada vez más fuerte? ¿Hacia dónde va a ir estas pequeñas producciones agrícolas e incluso las grandes producciones agrícolas? ¿No es cierto? Es algo que hay que tenerlo en cuenta. Lo que decía Carlos Iván es muy importante. Tal vez incluso en los transgénicos puedan estar algunas de estas soluciones. Y lo que se ve hasta ahora, porque no se conoce mucho de las declaratorias estas de que el país sea libre de transgénicos, es algo un poco irreal en el sentido de que un híbrido, ¿no es cierto? Un injerto, es un transgénico, es una alteración del ser humano a una especie vegetal poniendo genes, aunque no con pipetas, ni en laboratorio, ni con científicos de mandil, sino en el campo directamente, y tenemos una nueva combinación genética que puede ser considerada un transgénico. Tal vez el problema tenga que enfocarse en la propiedad intelectual. Lo que nos asusta creo que es esta invasión de semillas caras que puedan poner en peligro la producción y directamente a los productores, a los consumidores, pero esa es otra discusión, una discusión que tiene que ser regulada. ¿Cómo se regula? Pero respecto a la discusión científica, tiene que ser entendido por miembros de la sociedad común, por la clase dirigencial, por nuestras autoridades. Tiene que entenderse qué es un transgénico, cuál es el verdadero efecto del cambio climático, cuáles son las causas, cuáles son las cosas que se pueden hacer para evitar. Por ejemplo, yo pensaría en volver a la discusión de nuestras prácticas ancestrales agrícolas, ¿no es cierto? Nuestras terrazas para irrigación, terraplenes, el tipo de agricultura que se hacía mucho tiempo atrás con mayor diversidad de especies, no solo las mismas pocas especies de alta productividad. Tal vez incluso pensar en variar nuevamente o volver a nuestras dietas ancestrales, que incluían variedades resistentes de papa, de yucas, de tubérculos, de maíz, que nosotros actualmente ya no consumimos, ya no son comerciales, pero que podrían tener la clave para resistir o ser más tolerantes a estos cambios climáticos fuertes. Gracias. Doctor Escudero, sin llegar a alarmar a la población, pero sí es necesario advertirle cuáles serían ya las consecuencias en una perspectiva hacia el futuro de no tomarse las medidas adecuadas. ¿Cuál sería la consecuencia de continuar en este proceso? Vamos a ver, estamos en un punto en el cual algunos investigadores de prestigio en el área señalan que estamos a punto de cruzar la frontera de no retorno. Lo estamos notando en muchas cosas. Hemos hablado aquí de alteraciones climáticas, de cambio en la incidencia de catástrofes de todo tipo, inundaciones, fuegos, heladas tardías, llegadas tardías de las lluvias, pero estamos también sufriendo un deshielo muy importante en los casquetes polares, en los glaciares, un aumento del nivel del mar en la costa. Es decir, son muchísimas evidencias de cosas que cada uno en su parcela, depende de si vives en la costa, si vives de recursos costeros o si vives en Europa. Es muy paradigmático el ejemplo, por ejemplo, de las estaciones de esquí y el cambio en el régimen de inhibición. Es decir, es muchísima gente que vive de este tipo de cuestiones que dependen directamente del clima y que están viendo completamente alterada su fuente primaria de recursos. Es decir, estamos en un punto casi de no retorno. Cuando usted habla del punto de no retorno y si no hacemos absolutamente nada, digamos en 10 o 15 años, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues eso es complicado de saber. Es decir,
en términos de conservación de diversidad biológica. Han aparecido muchísimos trabajos en los cuales se ha intentado simular escenarios de cambio climático para hacernos una idea del número de especies que desaparecerían, el número de sistemas o ecosistemas globales que se verían afectados, y tenemos números. Bueno, los números son dramáticos. Hay un trabajo que apareció recientemente en Nature, de Tuyer y su grupo, que hablaban de que en Europa, por ejemplo, las estimaciones en los escenarios escenarios climáticos que tenemos precisamente generados por el IPCC serían aproximadamente una pérdida de un 30% de las especies europeas. Es decir, es posible que se pierdan muchos. No podemos tener la certidumbre total, pero lo que sí nos están diciendo estos modelos, nos están advirtiendo de que están cambiando cosas a una velocidad muy rápida y que podremos tener consecuencias en plazos realmente muy cortos, ¿no? Más allá de saber si van a desaparecer 30 o 20 especies en Loja o en otros lugares, la idea es que están produciéndose cambios y que están ocurriendo ya. La literatura científica está llena ya de ejemplos de plantas, animales, de islas geográficas que se han extinguido, desplazamientos altitudinales de la vegetación, de los ensambles de especies de mariposas, de mamíferos que se están desplazando. Eso ya lo estamos viendo. Nosotros, la gente que trabajamos en estos temas, ya tenemos evidencias de que esto está ocurriendo. Mira, por ponerte un ejemplo, en el sur de Madrid, donde está mi universidad, en este momento no es rentable poner fincas o granjas avícolas, sencillamente porque el incremento de temperatura, que en nuestras zonas se sitúa en aproximadamente unos 2 grados en los últimos 40 años, hace que haya dejado de ser rentable mantener esas fincas, esas granjas avícolas en todo el sur de la Comunidad de Madrid. Es decir, toda una industria se está desubicando, tiene que moverse sencillamente porque no es rentable donde estaba. Con lo cual, en fin, es difícil no ser catastrofista en este punto, pero yo creo que realmente estamos ante un problema global en el que todos tenemos que implicarnos. De ahí la necesidad de concientizar a toda la población de que este debe ser un involucramiento de todos por igual en el proceso de mejorar este cambio climático. Eso es. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de deforestación, no es solo como decía antes, pues la cuestión, digamos, un poco romántica de que perder bosques es un drama. El problema es que eso afecta todo este balance de esta maquinaria compleja que es nuestro planeta y que lógicamente eso puede tener consecuencias absolutamente imprevisibles y muy perniciosas para todos nosotros. Doctor Iván Espinosa, la posibilidad de agradecer a la comunidad científica que se ha dado cita en la universidad en este evento. Por supuesto, realmente agradecemos a varias organizaciones a nivel nacional e internacional que nos han apoyado, a la Sociedad Ecuatoriana de Biología, a la Universidad Técnica por haber dado el espacio para generar esto, a las universidades, la Universidad Rey Juan Carlos, a la Universidad Politécnica de Madrid, por su participación dentro del evento, pero también a todos los participantes, porque conversábamos, llegar a Loja significa atravesarse el país, llegar a la frontera del país, ¿no? Y se han dado cita a cerca de 700 personas, ¿no? Entonces, un agradecimiento especial para todas estas personas que se están dando cita aquí y que esperamos que el evento valga la pena y genere o llene las expectativas que toda esta gente ha tenido. Bien, agradecerles a cada uno de ustedes por sus valiosos comentarios y conceptos. Con ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima semana en otro programa de Punto de Vista.